Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 1 al 12. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conducirnos o conducíos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 1 en adelante. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también os dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocupaos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos a la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Interesante, ¿verdad? Y seguimos con ese. Ya la semana que viene el pastor seguirá de ahí en adelante. Cuando nosotros miramos lo que es religión, yo estaba explicando a un querido amigo de esos que uno dialoga y que tienen pensamientos distintos a los que uno tiene, de lo que establecemos argumentos interesantes. Porque hay gente que mira el cristianismo como una religión. Y te preguntan de qué religión tú eres. Y si ustedes buscan en mi perfil de Facebook, yo aparezco como vivo un estilo de vida cristiano. Porque la religión, una que nos manda casi todos para el mismo sitio, que nos dicen que después que tú busques al Señor, no importa la iglesia que tú vayas, que no te hablan de cambio, sino que nos hablan más que del amor de Dios, pero no de la obediencia, no de su señorío. Y la gente cuando viene al Señor, viene con todo ese conocimiento aprendido en la calle. Yo tengo un estudio que se llama Desintoxicación Espiritual, que en algún momento se dará, pero es un manual que ya está corriendo, todavía le falta algunos capítulos. Porque todos traemos un bagaje de conocimiento previo a convertirnos al Señor. Yo estudié en colegio católico los primeros años de mi vida, estuve en uno episcopal 2 años, kinder y primero, y después en colegio católico, después estuve en la escuela pública, después estuve en Estados Unidos, y de donde quiera usted aprende algo. También viene de una trayectoria de lo que era la doctrina católica, la enseñanza católica, y después conozco al Señor en una iglesia Asamblea de Dios. Y uno empieza a confrontar las creencias. Digo, si usted tiene criterios, usted confronta creencias. Y a la medida que usted recibe verdades nuevas, usted en su interior debe analizarlas.
Y lo que usted aprende es aquello que usted pone en práctica. Porque la respuesta que yo dé al mensaje de salvación es un ejemplo de vida para nuestro bien y para el beneficio de otros. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que vienen. La inmensa mayoría de ellos eran gentiles, aunque habían algunos judíos que se convirtieron también y fueron parte de la iglesia que estaba en Tesalónica. Pero a la medida que iban entendiendo desde su posición, desde su ubicación, porque usted analiza las cosas desde su ubicación teológica, religiosa, de la información que usted tiene, y de ahí lo interpreta. Y esa gente venía con un estilo de vida, con la influencia de los griegos y con la influencia del gobierno romano, que había establecido un estilo de vida, una rutina. Tenemos un país diverso, con diferentes entretenimientos, con diferentes formas de ver la vida. Aparte de eso, que como puertorriqueños, el ay bendito nos domina y decimos eso no es nada, ay bendito. Él es bueno. Es que es así porque a lo mejor tuvo una infancia mala por una situación, tú no sabes la vida que vivió y justificamos las acciones de la gente. Hay veces que no tenemos el contexto completo. En esta semana un hombre de 60 y pico de años mató a una mamá de 80 y pico, parece que tiene problemas de salud mental. Pero hay una tragedia en el mundo. A base de la enseñanza, los valores, ¿qué criterio yo uso? Porque para yo recibir la palabra, la Biblia dice que si recibimos la palabra, la verdad nos hace libres. ¿Libre de qué? Pablo dice que estábamos muertos en nuestra vana manera de vivir, en delitos y pecados. Un pasado que nos ataba, que éramos promiscuos. Esa palabra promiscuo es mucho más allá de lo que a veces lo analizamos a nivel sexual, pero también tiene una profundidad de gente que vive como le da la gana, sin ningún límite, sin ningún reto, sin ningún remordimiento. Pero al creyente se le pide que viva en santidad. Porque la santidad es el objetivo del creyente y la debemos anhelar. Yo tengo una serie de libros pequeños de todo el Nuevo Testamento que los escribió Edman. Y estaba analizando el libro de Tesalonicenses esta madrugada para fortalecer lo que ya tenía escrito. Y él dice que hay una conexión inseparable entre el credo y la conducta. El credo es la doctrina, las dogmas que usted establece como estilo de vida. Si lo que yo creo no altera mi conducta, no cambia nada. Pues hay que poner un signo de interrogación, Y él sigue diciendo, entre la doctrina y el deber, entre la fe y la vida. Por eso vemos acciones y van de la mano con una realidad que usted vive o usted profesa. La expresión por lo demás que se usa desde el capítulo 4 en adelante está hablando, aparte de lo que ya se predicó en el capítulo 3 y en el capítulo 2, dice por lo demás. Comienza el capítulo, es un quiero añadir algo importante que no debemos olvidar. Pablo en otro de sus escritos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Son verdades contundentes.
No puede haber cristianismo de verdad sin santidad. Les recalca que la voluntad de Dios es la santificación de sus vidas y en su matrimonio. La vida cristiana es totalmente diferente a lo que vive el mundo. Porque la intención del Señor es que vivamos en santidad. La Biblia nos enseña que hay dos tipos, y los teólogos tenían sus conflictos porque hay dos tipos de santidad. La santidad es la misma, pero se manifiesta de dos formas. Está la posicional, de ubicación. Yo no sé si usted entendió lo que pasó en la conversión. Uno de los problemas que tiene la gente en la iglesia es que no sabe si se convirtieron o no. Les gusta la iglesia, el ambiente es bien chévere, los hermanos son bien buena gente, el culto está tremendo, tenemos un montón de músicos y los que vienen al segundo casi todos graduados del conservatorio, cantan bonito, que entienden las letras. Y la gente está orgulloso de eso, del ambiente que hay. Les gusta el ambiente que hay entre los hermanos y por eso vienen, aunque no esté terminado el templo allá arriba, vienen, y aunque ahora está esto mucho más bonito que hace un año atrás. Antes había muchos colores en el piso y en las sillas. Pero la realidad es que esa no es la razón por la que usted está en el Señor. Sino que en algún momento de su vida, algo que hemos estado hablando, se despertó a fe por el oír la palabra del Señor y algo cambió en su actitud y en su vida y provocó, sea sola o frente a la gente, un arrepentimiento, y usted pide perdón por los pecados del pasado. Porque venimos con una mente que Pablo llama a veces reprobada, increíblemente saturada por todo lo que vimos en el mundo, por lo que escuchamos, por lo que se quedó en nuestros miembros registrados, que provoca concupiscencia en nuestro corazón y venimos hacia el Señor. Pero esta mente tiene que sanarse, purificarse. Tiene que exponerse a lo nuevo. Y Dios, la Biblia dice que en el momento de la conversión, de haber tenido una experiencia con Dios, Dios te sacó del reino de las tinieblas y te trasladó al reino de su amado Hijo. Eso es una posición. Ya yo no estoy en el mundo. Esta es una palabra que para los de afuera, pues hasta la bromean. Porque a veces le decimos, no estamos en el mundo, y el de afuera ¿y dónde tú crees que está? Pero no estamos hablando de esta tierra, estamos hablando del sistema de cosas. Empezamos a tener un pensamiento distinto. Dios nos sacó del reino de las tinieblas, cambiamos de padre. Cristo le dijo una vez a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hablan como él. Pero ahora son creyentes, ahora son hijos de Dios. Eso es un cambio de posición. La palabra viene, santidad, de una palabra que se llama kadosh, que significa apartado o separado. Desde el momento que tú sales de tu camino de muerte al camino de vida, hay un cambio. Estás en el mismo lugar todavía, pero ya estás empezando a mirar un destino diferente. Un ambiente distinto. El apóstol Pablo le dice a la gente de Colosa, en el capítulo 1, de Colosenses 1 y 2, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, le escribe y dice a los santos, fieles hermanos en Cristo que están en Colosa.
Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les reconoce a los hermanos que ya estaban como creyentes, les llama santos. Una persona que se apartó para Dios, que le sirve a Dios, todavía lleno de imperfecciones, todavía de malos pensamientos. Usted se dobla las rodillas a orar y si se satura su mente, a usted le vienen miles de pensamientos en un ratito. Buenos, malos. Usted no se ha cogido pensando en darle un puño a alguien. Que le ha faltado el respeto de momento, o lo ve y usted dice, pero ¿y de dónde viene este pensamiento? Y de decirle una mala palabra y después le dice, no te digo lo que te mereces porque estoy en el Señor ahora. Pero la pensó. Pasa que ya tiene dominio propio. Esta mente es traicionera cuando somos tentados, porque los ojos, la lujuria a través de los ojos, vemos cosas. Por eso es que, y lo repetimos, yo soy de esa escuela de antes donde el hombre es tentado por lo que ve. Yo sé que a veces la gente se molesta, que usted tiene que pensar si viene para la iglesia o va para la playa. Porque todo el mundo está en procesos diferentes. Lo que ve lo tienta. Lo que oye lo tienta. Crean cuadros mentales. Esa es la lucha interna que todos tenemos. Todos. Hasta los más santos. Hasta los más viejos. Como decía un viejito en Estados Unidos, para el diablo no hay carne vieja. Aunque ya su cuerpo no le responda, la mente está activa. Y se pega en la mente. Te opaca el entendimiento, te ofusca la visión. Se le llama a esa santidad posicional porque establece una nueva ubicación, un nuevo destino. Hay una separación de las obras de maldad. Lo que Pedro llama un reino nuevo. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y recalca: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pablo enseña un traslado de ubicación. Amén. Mire, si usted llegó aquí y usted está perseverando y pasó un momento al frente, o lo hizo en su casa, lo hizo en su cuarto, ¿dónde usted se convierte? Dios tiene un trato con cada cual. Hay veces que de madrugada cae de rodillas, caminando, se encuentra con el Señor, una revelación, una visión, un mensaje, una palabra, un billboard que dio, un mensaje por Facebook. Y de momento el Espíritu Santo empezó a hacer algo en su vida y la persona se quebranta y le pide perdón al Señor y cambia sus intenciones, cambia su mente. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente. Dios lo pone en el reino de Dios. Usted es parte del reino de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres parte del reino de Dios. Eso se llama santidad posicional, de posición. Aleluya.
que dice Colosenses capítulo 1, versos 9 al 14. Estoy usando citas de referencia. Ustedes le dicen al pastor, él predicó de 1 Tesalonicenses 4. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 14. En nuestro bosquejo están las citas, así que usted las puede buscar. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecado. Porque si se cambia la manera de pensar, se cambia la manera de vivir. Esa última oración no es parte del texto bíblico. Gloria a Jesús. Eso es arrepentimiento. Que alguien que iba a asesinar a alguien, Dios se les revela y cambia la circunstancia. Que alguien que iba a cometer algo que lo iba a alejar, que iba a hacer que perdiera su vida, su matrimonio, sus hijos, de momento Dios interviene. Ahora, si yo no escucho, si algo dentro de mí no se despierta para tomar decisiones, va a crear una crisis en mi vida de muerte y de dolor para siempre. El que diga que no tiene batalla está mintiendo. El joven, el viejo, el anciano, en su soledad, en su crisis, en su tragedia. Somos parte del reino de Dios. La segunda parte de la santidad es progresiva. Progresiva. Práctica. Porque la gente la ve. Y es diaria. Con altibajos y lágrimas. Porque hay gente que espera en que esto sea magia. Que usted empezó a ir a la iglesia y a las 24 horas esperan que usted ya sea santo. Completamente santo. Que usted llegó con un montón de marcas, de dudas, de luchas, de crisis. Pero ahora empezó a conocer la palabra del Señor. Porque tenemos que tomar decisiones que van contrarias a los deseos de la carne y a las tendencias del mundo. Ser distinto es diferente, es difícil. Ir en contra de la corriente es difícil. Ser luz en medio de las tinieblas es difícil. Porque nos hacen ver como si fuéramos morones, estúpidos, bobos. Porque no participamos de las tinieblas que empiezan a aislar. ¿Sabes que hubo una tendencia en la Edad Media por el pecado que había en la iglesia corrupta de la época? Que gente empezó a meterse a las montañas a aislarse. Le llamaban a esas personas montañeses.
Porque se iban a las montañas para no ver una mujer, para no ver la lujuria, para no ver el pecado, y se metían en cuevas para apartarse, para no contaminarse con el mundo. Pero Dios bendiga a esa gente que trató de hacer eso. Pero donde uno brega de verdad es en medio del mundo, cuando usted tiene opción de negar, pero decide quedarse. Cuando usted tiene la opción de blasfemar. Y con lucha, porque es una lucha terrible en lo profundo del ser. Alejarnos de la fornicación, que es el pecado que nos destruye a nosotros mismos. Pablo habla algo interesante y dice en 1 Corintios capítulo 6, versos 18 y 20: oíd de la fornicación, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Escucha bien esto, está fuera del cuerpo. Uno lo hace con alguien más, pero la fornicación te destruye a ti mismo. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Pablo les recuerda: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en el Espíritu, los cuales son, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque esos deseos impuros permanentes que no se pueden dominar nos van debilitando poco a poco hasta que se adueñan del corazón y disminuye la voluntad hasta dejarla vulnerable para pecar. Una persona controlada por Satanás puede violar a una niña pequeña sin ningún remordimiento. Puede matarla. Y usted dirá: pastor, esas cosas no se deben decir en la iglesia. Pero en algún momento se perdió el control. Rechazamos porque fue tanta la influencia del pecado, de la maldad, del dolor que se vivió. Sin darnos cuenta, abrimos las puertas. Por eso Pablo enfatiza en la pureza en el matrimonio y que combatamos toda contaminación auditiva y visual. ¿Qué es lo que pretenden los medios, los anuncios? Que tú te satures. El lenguaje, el vocabulario, lo que hablamos, las malas palabras, el abuso de la mujer, lo que hace esta música contagiosa que te denigra el ser humano que Dios creó. Y el mundo va a responder de acuerdo a lo que tiene en su corazón. Mire, yo puedo conocer que un muchacho nuevo se le puede salir algo, se me chispoteó algo. Es un viejo cristiano, un cristiano viejo, como usted quiera ponerlo. Nadie está descartado de esta lucha. Alguien que se lea el verso 7 de ese capítulo 4, otra vez. Y ahí se pone de pie. Deme 5 minutitos, pero quiero orar. El verso 7 del capítulo 4 del 1 Tesalonicenses, ¿lo tiene Jesús? Léelo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Yo voy a dejar esta palabra. Tenemos que cuidarnos de la insatisfacción. Hay gente que está bujío. Nada les llena. Están buscando
una aventura, una experiencia. Alguien dijo, estoy buscando algo que me haga sentir viva otra vez. Cuidado. La soledad, el vacío existencial, la falta de ocuparte en las cosas de Dios. Que no tienes agenda, que no tienes propósito. Mira, la iglesia tiene células en la semana, cuando tenemos en la temporada de células. Tiene ambiente en la semana. Hay gente que se conforman con los domingos. Dios le bendiga si eso le da. Pero tiene que integrarse. Usted establece agenda. Usted debe establecer y es dueño del tiempo, aunque duerma menos. Aleluya. Porque el vacío existencial, el que no hay propósito, algo lo va a llenar. Siempre va a buscar. La falta de propósito que satura tu alma. Las malas compañías que producen malos consejos y que deja tu alma desolada. Esa es la lucha interna. Y termina del 9 al 12 dando unos consejos prácticos. Ya mismo vamos a orar. Porque podemos vivir tranquilos, haciendo lo correcto con los demás. La Biblia dice que no te recuestes de los demás, sino que trabajes, que abundemos más y más en buenas obras sin ser egoístas. Incluso en esas líneas de ese capítulo 4, del verso 9 al 12, nos habla de forma tácita, implícita, que no te entrometas en la vida de otros, a menos que no sea para bendecirlo. Porque el ocio nos hace estar buscando. Cuando eran los pastores en Estados Unidos, yo miro por la ventana y veo un señor sentado en un escalón por la puerta de la cocina, pero lo que le veo es la cabeza nada más. No habíamos ni desayunado nosotros, no habíamos hecho ni café, ya ese hombre estaba allí. Calladito. A ver qué oía. Y yo lo alcanzo a ver y le digo, fulano, tú estás aquí. Y me dijo algo que a mí me marcó. Es que no tengo nada que hacer. El que no tiene nada que hacer va a fastidiar a otro. Tenga propósito, tenga vida, tenga agenda. Ocúpese en las cosas del Señor. Mantenga la vida para que no sea presa de Satanás. Para que su vida no se convierta en una tragedia espiritual.